Buenas noches a todos. Vamos a partir con la clase de hoy. Hoy día vamos a realizar Ajax. Vamos a hacer un ejercicio sencillo en el cual vamos a hacer un registro y un login utilizando Ajax. Entonces voy a crear un proyecto, un ASP.NET de .NET Framework. Le voy a llamar registro login Ajax. Lo dejamos vacío. Esperamos que se cree el proyecto y ahora entonces con el proyecto vacío vamos a partir creando nuestro primer archivo. Nuestro primer archivo entonces va a ser, vamos a agregar un nuevo elemento, voy a seleccionar desde web, un formulario web form, que le voy a llamar entonces index. Ahora, en este index voy a agregar los elementos para el registro, que van a ser el root, va a ser el nombre, el apellido, la clave, y vamos a tener un botón. Entonces voy a agregar desde los componentes un textbox en el root, uno para el nombre, uno para el apellido, uno para la clave y finalmente un botón. Entonces aquí vamos a agregar ahora los BR para que haya un salto de línea. Vamos a cambiar los valores txt root, txt nombre, txt apellido y txt. Esto le vamos a colocar entonces btn reg y el texto entonces va a ser registrar. Voy a crear primero una clase. Vamos a crear una clase, cancelar, agregar una clase usuario. Y la clase usuario va a tener entonces private string root, private string nombre, private string apellido, private string clave. Luego vamos a crear constructor. Vamos a crear un constructor con todo y un constructor sin parámetros. Y por último, vamos a crear los get y los set de los atributos. Ahí está. Tenemos nuestra clase lista. Ahora, vamos a agregar un elemento súper importante. Primero, voy a crear el form de registro. Voy a crear un nuevo elemento. Vamos a decir web, formulario web form. Voy a colocar aquí registro. Agregar. Ya, entonces tengo el registro. Ahí está, desde el index. Y acá entonces tengo el registro. En el registro simplemente me va a interesar el CS, ¿ya? Porque voy a utilizarlo para recibir datos. Entonces, acá yo voy a tener txt root, txt nombre, txt apellido, txt clave. Pero al enviarlos, lo que vamos a hacer ahora es enviarlos a través de Ajax. ¿Qué es Ajax? Ajax es una tecnología que nos permite a nosotros enviar datos de una página a otra sin tener que cambiar de página. Nosotros generalmente cuando hacemos esto le damos un postback URL, por ejemplo, al botón, y lo que ocurre es que todo este formulario se envía hasta esta página. Entonces nosotros cambiamos de página, ¿ya? Pasamos de esta página a esta y en esta se hace la validación y si es que está todo bien nos deja entrar, si no nos devuelve entonces al index. Lo que vamos a hacer ahora es que vamos a estar en esta página, vamos a tomar los valores y se los vamos a enviar a la otra página, se los vamos a enviar a esta, pero solamente la otra página, solamente los datos, no nos vamos a cambiar. La otra página va a ser un proceso y después va a retornar algún valor.
Cuando retorne ese valor, nosotros vamos a seguir en esta página, no hemos cambiado de página. Vamos a recibirlo y de ahí entonces vamos a ver si es que estuvo correcto el registro o no, ¿ya? Entonces, lo que primero que vamos a hacer es, vamos a agregar un framework de JavaScript, es decir, una tecnología que nos permita escribir JavaScript bastante más rápido. Para eso vamos a utilizar entonces jQuery. Voy a hacer lo siguiente, busco jQuery, lo selecciono, voy aquí al botón que dice descargar, pero ahora lo que voy a hacer es bajar y voy a buscar la versión CDN, es decir, la versión que no es necesario descargar, sino que voy a buscar la versión que yo puedo cargar directamente desde internet. Entonces voy a copiar esa dirección que está ahí y acá, dentro del head, voy a colocar perdón, no es un link, es un script, ¿ya? src, y voy a pegar entonces la dirección. Entonces lo que estoy haciendo es que en vez de descargar el archivo y tenerlo dentro de mi proyecto, yo lo que voy a hacer es llamar al archivo directamente desde internet, ¿ya? Este archivo de jQuery contiene un montón de funciones que hacen que escribir JavaScript sea más fácil. Ese es el único trabajo que tiene el jQuery. Ya es simplemente que escribir el código sea más sencillo. Es nada más que eso. Ahora, para poder trabajar, voy a agregar entonces otro script en el cual yo voy a escribir algunas funciones. Para eso necesito agregar un archivo de JavaScript. Entonces, clic derecho, agregar, nuevo elemento. Voy a buscar en web y selecciono archivo JavaScript. A esto le voy a llamar entonces funciones. Lo agrego y acá entonces voy a colocar funciones.js. Entonces, en el script yo voy a llamar a las funciones que yo tenga en este archivo, ¿ya? Y además voy a agregar un tercer script, un script muy pequeñito. Voy a colocar aquí el siguiente código. Vamos a llamar al btnreg.click. Prevent default. ¿Ya? Lo que estoy haciendo entonces es que document ready, es decir, cuando la página esté lista, esté cargada completamente, yo le voy a agregar un listener, ¿ya? Al botón, al btnreg. Me falta aquí el simbolito de gato, ¿ya? Al signo gato, y con eso entonces estoy llamando al btnreg. Al btnreg yo le voy a agregar un listener para cuando se le haga un clic, y cuando se le haga un clic, yo voy a llamar a esto y voy a decir que voy a prevenir la acción por default que tiene este botón. La acción por default que tiene este botón es la de enviar este formulario, ¿ya? Por lo tanto, eso lo vamos a prevenir, porque yo no quiero que la página se cambie a la otra. Cuando nosotros tomamos el formulario y lo reenviamos a otro lado, estamos automáticamente cambiando de página, y eso no es lo que quiero que ocurra. Lo que yo quiero es que se tomen los valores y esos valores se envíen hasta el otro lado, ¿ya? Entonces, lo que estamos haciendo ahora es prevenir esa acción por default que le asigna directamente el ASP. Y ahora vamos a escribir entonces la función que nos va a permitir hacer el registro. Entonces voy a colocar aquí function registro y dentro vamos a recibir entonces los siguientes valores. Voy a recibir el txtroot.val. Voy a recibir también el txtnombre.val. Voy a recibir también el
txt apellido.val. Y por último voy a recibir en clave txt clave.val. Entonces, con eso, ahora que ya tengo los valores, voy a ejecutar la función Ajax. Y voy a agregar algunas configuraciones. Lo primero que voy a hacer es colocar la URL, es decir, hasta dónde voy a enviar los datos. Y los datos los voy a enviar a registro.aspx. Luego voy a agregar data. Data son los datos que yo quiero enviar. Y en este caso, como son varios, entonces tengo que colocar las llaves. Entonces voy a enviar un data llamado root con la variable root. Un data llamado, por ejemplo, name, para que se pueda diferenciar, con la variable nombre. Un data llamado ap con la variable apellido. Y uno llamado pass con el valor de clave. Luego vamos a indicar el tipo de envío, que va a ser post. Y luego vamos a indicar en el success, o sea, qué es lo que ocurre, qué es lo que tiene que hacer el programa cuando esto se ejecute correctamente. Y por otro lado, podemos también tener el error, es decir, qué hacer cuando ocurre un error, o sea, cuando no se pudo ejecutar correctamente. ¿Ya? Entonces, vamos a decir console.log error y vamos a sumar data. Ya, ¿qué es lo que está ocurriendo aquí? Entonces, con esto que está aquí, yo llamo al txt-root. Lo estoy llamando desde JavaScript. Estoy llamando a este campo, al txt-root. Y le estoy pidiendo val, o sea, el valor que él tiene. Y ese valor lo estoy guardando en root. Luego lo mismo con nombre, con apellido y con clave. Y estoy guardando en cada uno de ellos el valor de la clave. Luego, yo llamo a la función Ajax, ¿ya? Y esta función Ajax, que es propia de, o sea, el Ajax está en JavaScript, pero esta forma de escribirla es propia de jQuery, ya que es bastante más sencilla. Entonces yo digo la URL, es decir, hasta dónde quiero enviar los datos, luego cuáles son los datos que quiero enviar, y luego la forma de enviarlos. Puede ser post o puede ser get. Y luego, cuando yo envíe los datos, la otra página va a hacer alguna acción y me va a responder algo. Si eso ocurre, si ocurre correctamente, entonces se va a ejecutar el success. Si no ocurre correctamente, si ocurre un error, ya en el envío o en la recepción, se va a ejecutar el error, ¿ya? En el error yo puse console.log, es decir, vamos a escribir por consola, ¿ya? ¿Cuál fue el error que estamos recibiendo? Si es que estamos recibiendo algo. Pero si es que ocurrió correctamente, es decir, si yo recibo datos, si pude enviar los datos y pude recibir datos, entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a decir if data.substring del 0 al 10 y vamos a preguntar si eso es igual a registrado. Si es igual a registrado, entonces vamos a hacer un alert. El alert es un mensaje, un mensaje emergente. Vamos a decir entonces registrado correctamente. Y vamos a hacer un location.href hasta login.aspx, que es una página que tenemos que crear. Y si no, entonces vamos a decir alert error al registrar. Entonces, cuando los datos se pueden enviar y todo funcione correctamente, yo voy a recibir un texto, ¿ya? Y ese texto yo lo voy a comparar, ese texto, lo que reciba de vuelta, ¿ya? Lo que este método reciba de vuelta, queda guardado en data. Por lo tanto, a ese data yo le pido los primeros 10 caracteres, porque generalmente se recibe una página completa, y lo comparo con la palabra registrado. Si es igual a registrado, entonces yo digo que está registrado correctamente y luego lo redirecciono hasta login a SPX. Pero
Si no es igual a registrado, entonces decimos simplemente error al registrar, ¿ya? Con eso entonces tengo listo mi primera función. Vamos a ir ahora acá al registro, y en el registro yo voy a recibir entonces los valores. Entonces voy a recibir primero el root, que va a ser igual a request, root, después string nombre, que va a ser igual a request, y ahí en ese request vamos a buscar, porque el dato que estamos recibiendo ya no se llama txt-root, txt-nombre, txt-apellido, txt-clave, se llaman así, root, name, ape y pass, ¿ya? Entonces, ese name es el que yo tengo que recibir acá. Luego, string apellido, request, el otro era ape, y por último, tenemos en clave, request, clave. Entonces, después de recibir, vamos a crear el list de usuario. Lista. Vamos a verificar que si la lista está en la sesión o no. If session lista es igual a null, entonces decimos que lista es igual a new list de usuario. Pero si no, entonces decimos que lista es igual, casteamos al session lista. Entonces ahora decimos que lista.add y vamos a agregar entonces un new usuario, y en el usuario tenemos entonces los dos constructores, por lo tanto podemos automáticamente registrar root, nombre, apellido y clave. Entonces con eso nos va a quedar automáticamente registrado el usuario con todos sus datos. Y después de eso, ¿ya? Una vez que ya hicimos eso, entonces ahora simplemente lo cargo en sesión. Voy a decir entonces session lista es igual a lista. Y por último, response.write. Las respuestas de Ajax, las respuestas para Ajax, siempre son escritas. Siempre son escritas. Ese es un pequeño detalle que hay que tener en mente. No me sirve aquí hacer un return. El return no existe, ¿ya? No existe cuando hacemos una llamada Ajax. Cuando hacemos una llamada Ajax, tenemos que imprimir, ¿ya? Un texto. Cualquier texto, el que yo quiera, pero tengo que imprimir un texto. Entonces, ¿qué es lo que hago acá? Yo, cuando se presiona este botón, vamos a agregar al botón donde dice on client click, y vamos a agregar el nombre del método, que se llama registro con paréntesis. Entonces aquí, donde está el botón, busco on client click y coloco eso. Lo que ocurre es que este formulario se ejecuta, y cuando el formulario se ejecuta y yo lleno los datos, presiono el botón y prevenimos la acción por default, que es enviar los datos directamente cambiando de formulario, sino que simplemente vamos a llamar al método registro. El método registro va a tomar los datos, va a generar un Ajax, va a tomar cada uno de los datos que teníamos, los va a enviar a esa página a través de POST. Luego, esta página va a recibir los datos, va a recibir la lista, va a agregar un nuevo objeto, va a cargar la lista en sesión y me va a responder el mensaje registrado. Y yo aquí, entonces, debería recibir el mensaje registrado. Si es registrado, entonces yo digo registrado correctamente y luego lo redirecciono hasta el login ASPX, ¿ya? Entonces vamos a crear ahora el login, agregar nuevo elemento, vamos a agregar un formulario web llamado login, ¿ya? Entonces vamos a colocar el login por acá. Entonces lo que debería ocurrir ahora es que cuando yo ejecute eso,
y se vea el formulario, ya en el formulario, entonces yo voy a poder ingresar datos, y al ingresar datos debería hacer el registro de manera automática y no, sin cambiar de pantalla, ya automáticamente va a hacer el registro, ya. Entonces, por ejemplo, lo vamos a ejecutar. Aquí está, fíjense que normalmente cuando uno presiona este botón, estos datos se envían y cambiamos automáticamente de pantalla. Ahora yo voy a escribir los datos, voy a registrar, y fíjense entonces cómo automáticamente me dice registrado correctamente, porque ya se registró, y sin haber cambiado de pantalla. Entonces, como se registró, cuando yo presiono aceptar, ahora me va a llevar al tiro al login, ¿ya? Pero eso fue después de haber registrado. Después de registrar, entonces me llevó al login. Aquí antiguamente cambiábamos hasta el registro, en el registro se hacía el proceso y de ahí cambiábamos al login. Aquí no, yo envío los datos al registro, el registro me responde y si es que está correcto, paso directamente al login. ¿Ya? Esa es la idea entonces que estamos trabajando. Y ahora vamos a hacer lo mismo, vamos a hacer un login, pero hecho con Ajax. Entonces en el login vamos a agregar root, clave y un botón. Entonces vamos a agregar un text box aquí, un text box acá y un botón acá. Entonces vamos a colocar txt root, txt clave, el botón le vamos a llamar btn log. Vamos a colocar los mismos elementos, de hecho los voy a tomar desde aquí, index, voy a copiar ese script, lo vamos a utilizar acá también, vamos a utilizar el jQuery acá, vamos a colocar el script de funciones, que es el que estamos creando nosotros, y también voy a copiar este script para prevenir la acción del botón. Pero tengo que cambiar un pequeño detalle, porque ahora mi botón ya no se llama btnrec, se llama btnlog. Entonces vamos a copiar eso, lo vamos a pegar acá. Entonces, con eso, nuevamente, prevenimos la acción por default que tiene el botón, que es redireccionar la página hacia la que nosotros queremos enviar los datos del formulario. Y ahora le vamos a dar el onClick. Primero voy a crear acá un método. Vamos a decir entonces function login. Voy a copiar el nombre. Y ahora el login, me voy a ir acá y voy a seleccionar entonces donde dice onClick. Vamos a escribir login. Y entonces ahora cuando yo presione el botón, en vez de hacer su acción default, lo que va a hacer esto es llamar al método login que está en este archivo JS. Y en este archivo JS, lo que vamos a hacer es un login. Entonces voy a crear acá dos elementos. Voy a crear un nuevo elemento de formulario web form, que va a ser el login. Perdón, vamos a colocar, no, esto es un formulario web form, y le vamos a llamar validar. Ahí sí. En el validar, me voy a quedar con el validar CS, que este es el que me interesa. Ese lo cerramos. Y voy a agregar también un nuevo elemento, formulario web form, y le voy a llamar home. Y en el home simplemente vamos a colocar aquí un bienvenido. Eso es todo lo que vamos a hacer. Entonces, en el login, ahora nosotros vamos a llamar al método, y el método lo que va a hacer es lo siguiente. Vamos a decir var root es igual, y nuevamente vamos a llamar al txt root.val, luego var clave, txt clave.val, y vamos a llamar entonces ahora al método Ajax. Ingresamos nuevamente la URL, es decir, la página a la que queremos enviar el valor, que va a ser el validar.aspx. Esto tiene que estar como un string, coma, el tipo de envío, que va a ser post, y el data, que son los datos que vamos a enviar. Vamos a enviar el root, ¿ya? Con el valor de la variable root, y vamos a enviar
una variable llamada pass con el valor de clave. Luego, el success, es decir, qué tiene que hacer cuando funciona. Vamos a decir data, if data.substring entre el 0 y el 5, si eso es igual a éxito. Entonces vamos a hacer un alert y vamos a decir login correcto y location.href home.aspx. Si no, vamos a indicar por pantalla usuario, root o clave incorrecto. Y finalmente vamos a colocar aquí el error. Ya, function data. Y vamos a imprimir entonces por consola, console.log, error más data. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí? En el login, yo voy a escribir mis datos, voy a presionar el botón no va a hacer su acción por default, sino que va a llamar al método login. El método login va a tomar los valores de root y de clave, los va a guardar en estas variables, va a ejecutar el método Ajax, le va a citar estos valores. La URL a la que voy a enviar los valores va a ser validar SPX, el tipo de envío va a ser post, los datos que voy a enviar son root con el valor de esa variable y pass con el valor de esa variable, y luego, si es que funciona, entonces lo que vamos a hacer es de lo que yo recibo, recordemos que data es lo que me responde a mí la otra página, el validar me va a responder un mensaje, ese mensaje yo lo recibo en data, y a ese data le vamos a sacar entonces los primeros valores, y lo vamos a comparar con la palabra éxito. Si son iguales, entonces vamos a decir login correcto, si no, y si es correcto, lo vamos a redireccionar hasta el home JSP, que simplemente manda un mensaje de bienvenido. Pero, si el mensaje que recibimos no es éxito, vamos a decir entonces root o clave incorrecto. Ahora, si el envío de datos falla, entonces vamos a imprimir por consola error más el error que podamos recibir. ¿Ya? Con eso estamos listos entonces con el envío. Ahora tenemos que hacer la recepción. Yo acá entonces voy a decir string root es igual a request de root, string clave es igual a request de clave. Ahí. Recordemos entonces que ese nombre y ese nombre, creo que es pass, porque ese nombre y ese nombre que están ahí ya no son S y S, sino que son estos que están aquí, root y pass, ¿ya? Lo mismo acá que pusimos root, name, AP y pass. En el registro yo tengo que decir root, name, AP y este clave no debiese ser clave, debe ser pass. Claro. Root, name, AP, pass. Root, name, AP y pass. Perfecto. Y aquí tengo root y pass, entonces en el validar recibo root y pass. Luego recibo la lista de usuarios. Casteamos a un tipo de lista de usuario. No es user, es usuario. Session lista. Ya recibimos. Y ahora voy a decir bool encontrado es igual a false for each usuario u in lista if u.root es igual al root y u.clave es igual a la clave, entonces encontrado es igual a true.
después de eso, vamos a decir sí, encontrado. Entonces, recordamos que para responder en Ajax hay que imprimir, recibimos éxito, si no, el response va a ser error. ¿Ya? Entonces, con eso, lo que hacemos acá es que recibimos el root y la clave, recibimos la lista de la sesión, buscamos dentro de todos los objetos que hay dentro del sistema, ¿ya? Y comparamos los root y las claves. Si coinciden, yo convierto la variable encontrado en true. Entonces, al final del for each, si encontrado es true, entonces yo voy a responder éxito, pero si encontrado no es true, entonces voy a responder error. ¿Ya? Con eso, entonces lo que estamos validando ahora es que los datos que ingresó el usuario sean exactamente los mismos que estaban cuando estaba registrado. Ah, ya, perdón, aquí hubo un error, porque estoy ejecutando esta página y la que quiero ejecutar es el index. Ahí sí, quiero ejecutar el index primero. Entonces acá voy a registrar mis datos, pongo registrar, registrado correctamente, ahora paso al login. En el login voy a escribir, por ejemplo, datos malos y me dice root o clave incorrecto. ¿Qué hubiese pasado si no estuviésemos usando Ajax? Cuando no usamos Ajax, lo que ocurre en este caso es que yo, o sea, el formulario toma los datos y envía directamente hasta la otra página. O sea, él toma estos datos y hace y fuerza a que la página cargue esta otra, a que se cargue esta otra página. Y aquí nosotros mostramos el mensaje de éxito o error. Pero acá lo que yo hago es tomar los datos y mandárselos a esta página. Esta página valida y me responde, pero yo no he salido de aquí. Sigo estando en la página de login. Entonces, por ejemplo, si estoy acá, a ver si el login nada que ver. Partimos por el index y alguien ahí con harto ruido en el micrófono, no sé quién es. Ahí ingresamos los datos, yo me registro, registrado correctamente, perfecto. Si hago el login, y lo que pasaría normalmente aquí es que yo enviaría estos datos hasta la otra página, es decir, me cambio de página hasta el validar hace el proceso y luego me muestra un mensaje. Y si se equivocó, si yo me equivoqué y los datos están malos, yo tengo que volver atrás, presionar el volver atrás para volver a esta página. Aquí no, porque aquí simplemente yo le mando los datos, él hace el proceso y me responde, pero yo me quedo aquí. Fíjense cómo me manda el mensaje de root o clave incorrecto, pero yo no he salido de la página de login. Se le doy a aceptar. Yo sé que estuvo mal, ¿cierto? Entonces ingresamos los dos correctos. Y ahora que hice el login correcto, soy redireccionado entonces a la página de bienvenido. ¿Ya? Entonces, esa es un poco la idea. La idea es que cuando utilizamos Ajax, nosotros podemos actualizar datos o podemos hacer procesos sin tener que cambiarnos de página, ¿ya? No sé si se han fijado que de repente aparece en alguna parte, selecciona tu región y uno selecciona la región y abajo hay otro combo box y ese combo box al principio está vacío, pero cuando uno selecciona la región, ese combo box se carga con todas las ciudades que hay en la región. Eso es Ajax, ¿ya? Porque me permite a mí mandar hasta la otra página, le está diciendo, oye, quiero saber cuáles son las ciudades de esta región. Entonces yo envío el código de la región, buscamos en la base de datos va a encontrar las ciudades, me responde el listado de ciudades y yo las agrego dentro del combo box. Entonces ahora veo un combo box con las regiones y un combo box con todas las ciudades dentro, ¿ya? Y si después yo cambio mi región a otra, automáticamente las regiones se cambian, ¿ya? Entonces, perdón, las ciudades se cambian. Entonces eso hace que no tengan que estar precargadas todas las ciudades que existen en Chile, sino que simplemente cuando yo selecciono una región, se cargan automáticamente solo las ciudades de esa región, ¿ya? Pero obviamente tengo que tenerlas separadas dentro de la base de datos. Y lo mismo estamos haciendo aquí, ¿ya? Aquí yo simplemente estoy haciendo el proceso de registro y de login, haciéndolo más efectivo, y me puedo registrar, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si ingreso a eso mal, me dice root o clave incorrecto, pero si lo hago correctamente, entonces me dice login correcto, y ahora que el login ya sí que está correcto, después del aceptar, se cambia de página. Ahí se cambió, ¿ya? Lo mismo ocurre entonces con los distintos usuarios que yo tenga. Entonces, esto sirve para cualquier usuario.
La función del Ajax siempre entonces es que yo pueda hacer consultas a otra página sin tener que cambiarme de la página en la que estoy. Por ejemplo, y el ejercicio que les voy a dejar yo a ustedes ahora, y que ustedes hagan un formulario aquí, donde yo presione un botón, ya que me diga un botón, generar número al azar, presione un botón, eso llame a una página, la página genere un número al azar, me lo devuelva, y luego yo en pantalla veo el número generado es y me muestra el número que se generó. Pero que ese número se tenga que generar en otra página y luego me devuelva el dato, ¿ya? O sea, a través de Ajax. No es que yo estoy en esta página, presiono el botón, me voy a otra página y en la otra página se genera el número y me lo muestra, no. Yo me quedo aquí y le hago la petición a la otra página. La otra página genera, responde, yo tomo la respuesta y la muestro por pantalla, ¿ya? Eso es lo que vamos a hacer entonces de ejercicio. Chicos, dudas, consultas con Ajax, ¿ya? Bueno, profesor, la verdad es que ¿Ya? bien interesante, pero hay que hay que empezar a practicar, ¿sí? Sí, sí. Porque hay que empezar a practicar, porque ahora, por ejemplo, me pasó a mí con los demás anteriores trabajos que tenía con Socket, claro, Ujú. pero no era llegar y hacer, hay que meter las manos para poder, y ahí salen las consultas, ¿sí? Exactamente, eso Oiga, es lo que les digo. el Ajax, el Ajax se usa es una función netamente web, ¿se puede ocupar con otro lenguaje o solo con ASP o es algo propio No, el Ajax es de web, ASP, funciona con cualquier lenguaje web, JSP, PHP, PHP, Ruby, ASP, ASP, cualquiera, sí, ASP? Python, lo que tú quieras, Ok, pero es netamente listo, web. perfecto. Ujú. Ya, profesor. Sí, vamos a Sí, po, echar, eso es lo que yo ¿sí? les Es digo la única siempre. manera de tener. Exacto, exacto. Sí, Hagan los ejercicios que les doy. Si los ejercicios que les doy no son para molestarlos, son para que los hagan, para que metan mano, porque yo sé que cuando, como dices tú, cuando ustedes hacen los ejercicios, es cuando empiezan a hacer las preguntas. "Ah, ¿y qué pasa si tengo que hacer esto? ¿Y qué ¿cómo pasa si hago tengo que hacer esto esto? otro?" No, digo, Exactamente, exacto. Sí, sí, exactamente. sí. Y ahí ¿Ya? sale la consulta. Claro. Ay, ya. Ya, entonces, les voy a mandar el ejercicio, lo voy a subir también al sistema, y les dejo entonces el ejercicio para ustedes de crear una página en ACP que a través de Ajax genere un número al azar. Entonces, que tenga un botón, la primera página es simplemente un botón. Yo presiono el botón, eso hace el llamado a la segunda página genera el número y me lo devuelve. Y yo acá entonces recibo el número, ¿ya? Y lo muestro por pantalla. Eso es simplemente el ejercicio, ¿ya? Con lo que en el ejercicio que acabo de hacer va a resultar entonces bastante sencillo, porque lo que hice igual es más complejo.